Hola, buen día tengan todos y todas ustedes. El día de hoy les vamos a exponer sobre el aparato reproductor femenino. Los integrantes somos Ballesteros Díaz, Alejandra Lisset y Jiménez Santis, Juan Carlos. Vamos a comenzar. El aparato reproductor femenino está formado por distintos órganos destinados a producir células sexuales femeninas, posibilitar la fecundación en su interior, contener y nutrir al feto durante la gestación y expulsarlo en el acto del parto. Está conformado por ovarios, trompas uterinas o de falopio, útero, vagina y genitales externos. Existen dos ovarios, uno a cada lado del útero, cuya constitución interna consta de una parte central, la médula, y una parte externa, la corteza. Los ovarios producen gametos y hormonas sexuales femeninas, que son estrógenos y progesterona, que actúan sobre el aparato reproductor. Los gametos se obtienen mediante el proceso de ovogénesis. A partir de la pubertad, varios folículos primarios que contienen al ovocito primario responden cada mes al aumento de la concentración de las hormonas folículo estimulante secretada por la hipófisis. La primera división meiótica para cada óvulo en desarrollo se completa poco tiempo antes de la ovulación. Las células resultantes de esta primera división meiótica son dos células de tamaño desigual. La célula más pequeña o primer cuerpo polar se desintegra y la otra es el ovocito secundario. Todos los cuerpos polares se desintegran. Una vez fuera del ovario, la célula grande es el óvulo, mientras que la pequeña es el cuerpo polar secundario. Cada mes es liberado un ovocito secundario y como óvulo tiene un periodo de sobrevivencia máximo de 48 horas. El recorrido del óvulo comienza por las trompas uterinas o de falopio, que son dos conductos de 10 centímetros, uno derecho y otro izquierdo, extendiéndose desde el folículo de Graf hasta la cavidad uterina. Están revestidos por células ciliadas cuyos movimientos facilitan el desplazamiento. Una vez en el útero o matriz, el ovocito se implanta y es fecundado o expulsado en caso contrario. En la adultez tiene forma de pera, 7 a 8 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Consta de una parte superior o cuerpo, de forma triangular, y de una parte inferior o cuello, el cervix, que se abre hacia la vagina. Tiene tres capas de tejido: el perimetrio, la capa externa, que recubre todo el útero menos la zona del cuello; el miometrio, capa media, cuyos músculos se contraen al momento del parto; y el endometrio, capa interna, que a su vez se divide en dos capas: la funcional, que reviste la cavidad uterina, y la capa más profunda, la basal, que es permanente y da origen a la capa funcional después de cada menstruación. Si el óvulo no es fecundado, pasa por la vagina, que es también el receptáculo del pene durante las relaciones sexuales, y el canal de parto. Es un conducto muscular tubular que mide 10 centímetros de largo desde el cuello uterino hasta el vestíbulo. En el extremo inferior del orificio vaginal está un pliegue delgado de mucosa vascularizada, el himen, que cierra parcialmente dicho orificio. La vulva u órganos genitales externos están dispuestos alrededor de la cavidad vaginal entre los muslos. Está en el monte del pubis, que consiste en una elevación del tejido adiposo brazo situada inmediatamente por encima del clítoris. En la pubertad se cubre de vellos gruesos que persisten toda la vida. Los labios mayores, que son dos pliegues longitudinales de piel más externos, cubiertos de vello, y contienen glándulas sebáceas y sudoríparas que recubren a los labios menores, los cuales rodean íntimamente los orificios vaginal y uretral. El clítoris es un pequeño órgano que consiste en tejido eréctil y terminaciones nerviosas, situado en la unión anterior de los labios menores. Al igual que el pene, aumenta de tamaño como resultado de la estimulación táctil, siendo su función básicamente sexual y placentera. Su excitación provoca la sensación de orgasmo. Por último, el vestíbulo de la región que limita los labios menores. Dentro de él están el orificio vaginal, el uretral y las glándulas de Bartolini, que es una secreción mucoide que se suma al muco cervical para complementar la lubricación durante la relación sexual. El
El ciclo reproductor femenino se produce una vez al mes desde la pubertad, menarca, hasta la adultez madura, menopausia. Cada ciclo implica la ovogénesis, ciclo ovárico, así como también la preparación del útero para recibir un ovocito secundario fecundado, ciclo uterino. Si la fecundación no ocurre, disminuyen las hormonas ováricas y se produce el desprendimiento de la capa funcional del endometrio. En la fase preovulatoria o folicular, uno de los folículos secundarios madura y se transforma en folículo de Graf. Listo para la ovulación. Se turna un ovario por mes. En los comienzos de esta fase, la hipófisis secreta la hormona foliculoestimulante en mayor cantidad, mientras que los niveles de hormona luteinizante van aumentando conforme se acerca la ovulación. Ya en la ovulación, el folículo de Graf se rompe para liberar el óvulo, lo cual ocurre en el día 14 del ciclo, al mismo tiempo que el folículo se transforma en el cuerpo lúteo amarillo hasta degradarse por acción de la hormona luteinizante. Este es el periodo más fértil del ciclo donde puede ocurrir la fecundación, pues las hormonas preparan al endometrio volviéndolo más grueso y vascular para implantar al cigoto. De no ocurrir la fecundación, sigue la fase posovulatoria, donde se dejan de secretar estrógenos y progesterona, lo que origina el desprendimiento del endometrio, conocido como menstruación, que al mismo tiempo estimula la secreción de la hormona foliculoestimulante, con lo que se inicia un nuevo ciclo ovárico. En cada expulsión periódica se desechan entre 50 a 150 mililitros de sangre. Durante la ovulación puede ocurrir la fecundación, que consiste en la unión del material genético del espermatozoide con el óvulo para formar un único núcleo diploide, la cual ocurre en la trompa que ovuló. El espermatozoide solo penetra su núcleo, que impide la entrada de otros espermatozoides. La fecundación ocurre dentro de las 12 horas siguientes a la ovulación. Cuando se presenta fertilización e implantación, el cuerpo lúteo se conserva durante los primeros 3 o 4 meses del embarazo, secretando estrógenos y progesterona. Tal conservación depende de la gonadotropina coriónica humana, sintetizada por la placenta. Después de intervalos de fecundación, el cigoto se divide en dos células que permanecen unidas, las cuales empiezan en un proceso de subdivisión exponencial, al mismo tiempo que va descendiendo por las trompas de falopio hasta llegar al útero. 4 días después, se cierran las paredes uterinas para dar inicio al embarazo. Después de las 2 primeras semanas, al cigoto se le denomina embrión, el cual está rodeado por una capa de células que luego se convertirán en la placenta, que tiene funciones de filtrado de sangre de la madre para obtener oxígeno y nutrientes. El embrión se encuentra protegido por un saco amniótico lleno de agua. Durante la ovulación puede ocurrir la fecundación, que consiste en la unción del material genético del espermatozoide con el del óvulo para formar un único núcleo diploide, la cual ocurre en la trompa del óvulo. Del espermatozoide solo se penetra su núcleo, que impide la entrada de otros espermatozoides. La fecundación ocurre dentro de las 12 horas siguientes a la ovulación. Cuando se presenta fertilización e implantación, el cuerpo lúteo se conserva durante los primeros 3 o 4 meses del embarazo, secretando estrógenos y progesterona. El crecimiento del embrión tiene un aumento rápido de los dos primeros meses, y después de 4 semanas su corazón empieza a latir, llegando a medir alrededor de 2.5 centímetros de largo. Para la séptima semana se desarrollan ojos, oídos, boca y los miembros empiezan a crecer. En los primeros 2 meses es fundamental extremar los cuidados. A partir del tercero y hasta el momento de nacer, el embrión es un feto, que crece rápidamente, alcanzando la mayor parte del peso durante los 3 últimos meses del embarazo, pasando de 500 gramos a 3 kilogramos más al momento de nacer. Los primeros síntomas abarcan la ausencia del periodo menstrual, pechos hinchados y sensibles, náuseas, fatiga y micción frecuente. La alimentación es fundamental, pues requiere proteínas, calcio y ciertas vitaminas. Asimismo, es importante cuidar el peso de la madre, que en condiciones normales de embarazo debe tener un aumento total de 10 a 15 kilogramos. Aunque hombres y mujeres poseen glándulas mamarias, solo en las mujeres se desarrolla la función de producir leche o lactación,
Están situadas sobre los músculos pectorales y unidos a ellos por una capa de tejido conectivo. Externamente, cada mama presenta una areola, en cuyo centro sobresale un pezón. Internamente posee una glándula mamaria, que está formada por 15 a 20 lóbulos, separados por una cantidad variable de tejido adiposo. El tamaño de las mamas depende de la cantidad de esta. De cada lóbulo se proyecta un conducto galactóforo que transporta la leche al pezón, presentándose de 15 a 20 aberturas. La hormona prolactina, secretada por la hipófisis, estimula la producción de leche materna, que se presenta especialmente para alimentar al recién nacido, al extraer sustancias nutritivas de la sangre como proteínas, azúcares y grasas, además de anticuerpos que lo protegen de una serie de infecciones, mientras se desarrolla su propio sistema inmune. Las, las enfermedades relacionadas con el aparato reproductor femenino. La higiene tiene un papel La higiene tiene un papel muy importante para evitar infecciones de la vagina, ya que la vagina está muy cerca de los orificios de excreción de orina y heces. Un quiste ovárico es una bolsita llena de líquido. Se forma en el interior o sobre el ovario. Por lo general no son cancerosos, desapareciendo espontáneamente. Los quistes cancerosos son más comunes en mujeres mayores de 40 años, causando dolor durante el acto sexual o periodos menstruales irregulares. Si miden más de 5 centímetros deben ser extirpados quirúrgicamente. El cáncer cervical consiste en el cambio de tamaño, forma, organización y número de las células del cuello de la matriz, que de no entenderse puede progresar a cáncer. En la mayoría de los casos puede detectarse en sus estudios más tempranos por medio del examen Papa Nicolau, donde se toma una muestra de células del cuello de la matriz, se colocan sobre un portaobjetos y se someten a coloración y se observan en el microscopio. Después de la menopausia se eleva la incidencia del cáncer de mama, primera causa de muerte de mujeres en el mundo. Puede aparecer en varones, pero es muy raro. Se presentan células anormales que producen tumores. Entre los factores de riesgo se incluyen el sobrepeso, ingesta excesiva de alcohol, la falta de ejercicio físico, tabaquismo, así como antecedentes familiares cercanos con cáncer de mama tienen mayor riesgo, especialmente en madres o hermanas. Prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades sexuales no necesariamente implican consumar el coito. Existen muchas otras formas de lograr el placer como las caricias y los juegos eréctricos. Tener relaciones sexuales por primera vez constituye dar un gran paso. Una decisión de suma importancia, pues puede tener consecuencias tanto biológicas como emocionales, así que debe estar totalmente seguro de hacerlo. Es importante que uno se sienta con la libertad de poder decir no y dejar de pensar que, si por negarse a tener relaciones sexuales, la pareja se alejará, desilusionará o lastimará sus sentimientos. Se debe hablar con la pareja y decirle que no está preparado para dar ese paso, y seguramente la pareja tampoco lo está. Es normal que de vez en cuando uno se encuentre en situaciones sexuales incómodas, y si la persona no se encuentra segura de tener relaciones sexuales, más vale decir no. Si la persona ha decidido tener relaciones sexuales, es importante que sea un sexo seguro, y eso te permite evitar embarazos no deseados, así como protegerse de enfermedades de transmisión sexual. Existen diferentes patógenos que se transmiten durante las relaciones sexuales sin protección, por ejemplo, la candidiasis, la clamidiasis, la gonorrea, el herpes genital, la tricomoniasis, el virus del papiloma humano, que puede ocasionar verrugas en los genitales masculinos y femeninos, y el más complicado, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, causado por el virus de inmunodeficiencia humana, que ataca a las células inmunes, provocando que sea más susceptible a infecciones transmitibles por contacto sexual, transfusiones, agujas compartidas y de madre a hijo. Existen diferentes tipos de métodos anticonceptivos, aunque no todos evitan el contagio de enfermedades, por lo que se debe tener mucha precaución. Pregunta. Estas son algunas ¿Después de cuántas preguntas que semanas pueden al cigoto se le contestar en la denomina caja de embrión? comentarios para que obtengan su Menciona al participación. menos 3 enfermedades de transmisión sexual que se transmiten durante las relaciones sexuales sin protección. ¿Cómo está conformado el aparato reproductor femenino? ¿Cuáles son las hormonas sexuales femeninas?
Gracias por su atención.